¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Hemos estado pendientes de lo que acontece en política, en seguridad, pero también en la economía. Los capitanes, las capitanas de la industria, quienes aparecen en momentos claves de la discusión, de la relación con los Estados Unidos, el llamado Plan México, y se da la renovación del Consejo Coordinador Empresarial, este organismo que aglutina pues a varias cámaras, por supuesto, que representan a los llamados patrones, les dicen alguno, para otros más los varones y las baronesas del dinero. Pero ¿qué ha pasado a últimas fechas? Termina Francisco Cervantes, quien fue un hombre pues cercano, digámoslo así, a la Cuarta Transformación, un hombre de Carlos Slim, según se ha comentado, y comienzan los reacomodos, comienzan los cambios. Pero vamos a profundizar más, sin duda alguna, sobre este tema. Primero, recomendándoles un excelente trabajo periodístico que llevaron a cabo los periodistas Karina Suárez y Cedric Raciel en El País, en donde hablan precisamente de este tema que vamos a abordar y que nos permiten conocer de su experiencia y de su capacidad de investigación. Mi querida Karina, te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás? Hola, muy buen día, Jesús. Muchísimas gracias por la invitación. Oye, pues por ahí comenzaría. Eh, ¿Cómo ves tú, con base en esta investigación que hicieron, estos movimientos entre la élite empresarial? ¿Cómo se fue dando toda esta situación y dónde se encuentran? Mira, te cuento un poco y te doy un poco de contexto. Este reacomodo, como tú bien lo mencionabas, de fichas en el tablero empresarial, de la élite empresarial, se da con un telón de fondo importante y es que la economía en sí está en plena desaceleración. Pasamos de un tercer trimestre que ha caído. No era sorpresa porque ya se venía anunciando que la economía realmente no estaba empujándose, pero finalmente con las cifras del INEGI, las oficiales, se da cuenta de que sí hay una contracción de 0,3% en el tercer trimestre del año, y esto yo creo que enciende las alertas en Palacio Nacional, porque es ahí donde se da cuenta de cómo, o sea, la urgencia es cómo reactivamos la economía. Y para ello, Claudia Sheinbaum, la presidenta, va a atender estas puentes con el empresariado, aunque no quiera o si quisiese, sí quisiese, pero es el punto de que tiene que limar las asperezas que se tenían en el sexenio pasado, lo sabemos bien, que no fue una relación tan estrecha, y en este sexenio, dada esta contracción, dado que el consumo tampoco está subiendo mucho, dado que la inversión fija bruta está cayendo, entonces es necesario volver a tender puentes con el empresariado y el empresariado también lo sabe. Entonces, puertas adentro, ¿no? Así que las principales figuras de los consejos empresariales, hablamos del Consejo Coordinador Empresarial, hablamos, por ejemplo, de Canacintra, hablamos de Coparmex inclusive, pues están tratando de reacomodarse porque todos obviamente quieren salir en la foto. Y ese es el contexto en el que se da esta oportunidad de que, como bien lo dices, Francisco Cervantes va a salir, pero entra José Medina Mora y el punto es, pues, cuál es el punto, quién es el que va a tener el timón de mando para poder, o la mayor interlocución para poder hablar de tú a tú con la presidenta Claudia Sheinbaum. Y en ese marco, ¿qué grupos se disputan esa interlocución, oye? Mira, el Consejo Coordinador Empresarial, como siempre, ha sido yo creo que uno de los más representativos, porque hablamos de que aglutina a los grandes capitales del país y las grandes confederaciones. Sin embargo, y como lo vimos, pues evidentemente Sheinbaum también tiene una alineación distinta y diferente al sexenio pasado, porque nombró a este, digamos, Consejo de Promoción de la mano de Altagracia, ¿no? Tú sabes que es la presidenta del Grupo Minsa, y entonces ella también tiene una batuta importante, y a la par hablamos de figuras relevantes que sí por sí y por la gran cantidad de, pues, de capitales que manejan, hablamos de los empresarios que tú y yo conocemos desde siempre. Hablamos de un Carlos Slim, hablamos de los presidentes de Grupo FEMSA, de Grupo Televisa, y con ellos ha hablado puertas adentro. Entonces ahora vemos un estilo muy particular de la presidenta porque lo que está haciendo es sí dirigirse a estos grandes grupos cúpula de empresarios, pero también hablar uno a uno con los grandes capitanes de las empresas, hablando, insisto, Carlos Slim, hablando de un Bernardo Gómez, en fin, todos ellos están tratando, pues, de inclusive de, pues eso, de encontrar la cabida en qué inversiones, en qué proyectos pueden o no pueden estar, porque si algo tenemos claro es esto, y te lo pongo, la inversión extranjera directa sí está llegando a México. Justamente en lo que va del año hemos roto otra vez un récord con más de 41 mil millones de dólares en inversión extranjera directa.
Pero el problema son los desembolsos nacionales. El empresariado mexicano, y tú lo sabes, está más reticente, está guardando la cartera y eso es lo que no despunta. Y desgraciadamente es la mayor cantidad, los desembolsos nacionales es la mayor cantidad que reactiva la economía. Entonces es ahí donde yo creo que se están moviendo los hilos. Para el famoso Plan México. Fíjate, es que el punto aquí es que el Plan México se anunció con bombo y platillo a principios del año como una respuesta precisamente frente a la bomba arancelaria de Trump, con mucha fuerza, pero no ha podido despegar con la inercia que yo creo que esperaban. Porque, insisto, la incertidumbre arancelaria ha sido más fuerte de lo que yo creo que esperaba el gobierno y esto ha hecho que inclusive la presidenta tenga que anunciar un plan emergente de inversiones, que fue lo que se presentó hace unas semanas de la mano de Carlos Slim, de la mano de este nuevo Consejo de Promoción a la Inversión e inclusive de cambios en la legislación de inversiones para, digamos, desatorar estos proyectos mixtos. En los sexenios pasados ya existían los proyectos mixtos, sin embargo ahora les quieren relanzar con nuevas, digamos, todavía no conocemos las reglas o los puntos finos, pero el punto es que la iniciativa privada sí va a tener esta oportunidad de hacer inversiones con el punto público. Y este es un punto muy importante porque el gobierno necesita dinero y tú sabes que ahorita pues realmente no hay mucho margen de maniobra en las finanzas. Entonces, con todo este andamiaje, lo que quieren, insisto, es reactivar. Hablan de 38 proyectos clave en energía, en construcción, en infraestructura, pero todo esto es para dinamizar una economía que no ha podido despuntar por todos estos motivos, ¿no? Aranceles, incertidumbre, bajo consumo y bueno, finalmente, insisto, Sheinbaum necesita del empresariado y el empresariado necesita también del gobierno. Es más, entonces, una cuestión, llamémoslo así, práctica de los propios empresarios que una cuestión ideológica que tuviera que ver con las diferencias, naturales que se plantean desde un origen entre la 4T y la IP. Exactamente. Yo creo que ahorita se tienen que poner ya las pilas para decir, bueno, ¿cómo llegamos o cómo hacemos que esto aterrice? Sin embargo, y como bien lo mencionamos en la nota, dentro de este reacomodo, evidentemente, pues todos, insisto, quieren salir y quieren tener este poder de interlocución y vemos que en el propio Consejo Coordinador Empresarial hay fisuras que ya venían de atrás, desde el 2024. Y es por eso que mencionamos, por ejemplo, que la Concanaco de Octavio de la Torre, que ahorita preside Octavio de la Torre, ya había marcado diferencia con que no se sentía tan representado con Francisco Cervantes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ahora que va a haber ya hay como tal el cambio de renovación con José Medina Mora, pues la Concanaco sigue fuera. Y la Concanaco insiste en que, uno, no se siente representado por el CC, y dos, pone este punto de mira en qué vínculos había entre, tú sabes, Francisco Cervantes y el propietario de Miss Universo, el señor Raúl Rocha Cantú. Esto también es un punto álgido, aunque ya José Medina Mora en su primera comparecencia también se desmarcó y dijo que no hay ninguna relación, pero finalmente queda ahí la sombra de que se necesita mayor transparencia, mayor representatividad dentro de los organismos, porque evidentemente, ¿no? Insisto, en este reacomodo, pues no se sabe el tejimaneje y cómo se van a llegar los vínculos finales, pero insisto, todo tiene como único misión u objetivo que se lleguen a estos desembolsos millonarios que puedan hacer que se genere el empleo, porque si no vamos a tener un 2025 con un crecimiento de menos del 1% y con un empleo venido a menos. ¿Qué tanto afecta al Consejo Coordinador Empresarial o qué tanto lo debilita o nulifica su influencia esta nueva, pues sí, este nuevo grupo empresarial que funda Carlos Slim? Exactamente. Y digo, es un nuevo grupo que, insisto, es como muy tácito, no, Claro. ellos no lo reconocen, ¿no? Evidentemente como que hay un nuevo grupo. Pero sí, evidentemente quien sale en la foto, y creo que todos lo vimos en redes sociales, pues es el señor Carlos Slim, ¿no? Dueño de América Móvil, con Francisco Cervantes al lado y la presidenta. Es evidente que ahí hay un nuevo grupo de poder que se está consolidando y aunque ante micrófonos José Medina Mora insiste en que realmente todos estos grupos tienen la misma misión de coadyuvar y van a trabajar unidos y no hay ningún problema. Evidentemente lo que se está viendo es que Carlos Slim, por ejemplo, que siempre ha tenido derecho de picaporte en Palacio Nacional, lo seguirá teniendo. Y ahora también tiene de la mano a Francisco Cervantes, que hay que decirlo, Francisco Cervantes fue un interlocutor muy importante en el lobbying de cara al TEMEC.
y tú sabes que también este es uno de los grandes temas que se van a discutir por la revisión que se espera para julio del 2026. Entonces, pues yo creo que también Sheinbaum, viendo ahora sí que esos puntos a definir, pues tiene muy de cerca al hombre más rico de México y a uno de los principales interlocutores en Washington. Yo creo que no es fortuito que se esté consolidando este nuevo grupo empresarial. Oye, y esta situación que nos explicas tan excelsamente, Karina, puede traer una consecuencia en un momento dado en torno a las inversiones, precisamente, o sea, estas disputas entre ellos. Sí, yo creo que lo que hacen, insisto, lo que hace esto es que divide y vencerás, ¿no? Al final vamos a ver quién tiene mayor poder de convencimiento ante la presidenta para llevarse los proyectos más estratégicos. Habrá que ver, porque se supone que en las siguientes semanas ya habrá las reglas de operación de cómo se van a dar estos contratos. Ya sabes, hay licitación directa, hay invitación a tres empresas, en fin, hay diferentes modalidades. Pero yo creo que lo más importante es saber un poco este mecanismo para poder ver quiénes, digamos, van a ser los grupos que se van a llevar estos grandes grupos o magnos grupos de infraestructura frente a otros. Este es lo que está por definirse, pero creo que sí, el punto es que vemos un grupo muy consolidado de la mano de Francisco Cervantes, vemos un consejo coordinador empresarial poco debilitado por esta división y los demás pues tratando de alinearse, pero finalmente, digamos, entre más hay, pues más a río revuelto dicen ganancia de pescadores y creo que esto es lo que se va a ver en los próximos meses. Oye, apelando a tu expertise, mucho tiempo se dijo que la relación entre el poder económico y poder político era totalmente asimétrica a favor del poder económico, sobre todo ya en la época neoliberal como tal. ¿Esto tú lo ves diferente a raíz de Andrés Manuel y ahora con Claudia Sheinbaum o por mucho más equilibrado? Ahorita con base en lo que nos dices de pues una cercanía con Slim y van definiéndose como tal, o sigues viendo esa ventaja hacia el poder económico que sigue imponiendo ciertas condiciones en todo ello. No, yo creo que sí hubo un cambio a partir, obviamente, de los sexenios morenistas, sobre todo porque, y fue mucho más duro en el sexenio anterior. Tú te lo recordarás, Jesús, este cambio de que hablamos de que pasamos del discurso de contratos leoninos, con Iberdrola específicamente, que es una empresa de energía eléctrica española, pasamos a una relación muy ríspida entre los privados y el gobierno. Y entre, en verdad, la mañanera se convirtió un poco en ese espacio público donde se podía o no tocar el punto de mira a ciertas empresas. No pondré tantos nombres aquí, pero sabemos que Iberdrola y otras transnacionales tuvieron problemas específicos y no tuvieron ningún reparo en explicarlo en el Palacio Nacional. Ahora con Sheinbaum creo que el tono es más mesurado, evidentemente, y eso se vio desde el inicio. No sé si recordarás, inclusive en octubre del año pasado, uno de los primeros encuentros que tuvo la mandataria fue con grandes empresas de Estados Unidos. Y hablando de una cartera de proyectos, si no mal recuerdo, habrán sido 20.000 millones de dólares de inversión para 2025. Esto ya habla de un nuevo tono, de un tono más conciliador y de saber que se podía hacer una relación más estrecha y más cordial entre lo que es el gobierno federal y la iniciativa privada. Creo que ahora, dada la circunstancia, insisto, de la economía, va a haber más apertura, va a haber más oportunidad de proyectos mixtos, inclusive lo sabemos. Pemex, por ejemplo, necesita proyectos y esto va a ser igual de la mano de la iniciativa privada. Entonces creo que se abre una nueva puerta a una visión mixta, que sí va a haber reglas claras, en muchas reglas claras en la inversión pública, pero que también va a haber oportunidad de mayor participación de más empresas. Yo esa es mi expectativa, a lo mejor soy muy optimista, pero quiero pensar que si, digamos, por el bien de la economía, sí se va a ver una mayor apertura y cordialidad entre el sector privado y el gobierno federal. No, y como dices, hay dos personas ahí que si de algo le entienden es del dinero, ¿no? El caso de Altagracia y el caso de Ebrard. Exactamente, ¿no? Y yo creo que son dos alfiles muy importantes en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Evidentemente también, yo creo que una de las grandes interrogantes que se despejarán en estas semanas será qué papel va a tener Altagracia Gómez, porque pues finalmente es el puente de interlocución, pero ya con tantos actores, pues también habrá ver
Habrá que ver en el manejo cuál va a ser su posición. Creo que finalmente sigue siendo una persona, un personaje muy importante y de toda la confianza de Claudia Sheinbaum. Y evidentemente Marcelo Ebrard, tú sabes, con todo el proyecto de hecho en México, con todos los viajes que ha hecho a Washington, sigue también manejando una agenda propia que sobre todo busca que incentivar la confianza. Yo creo que aquí un punto importante es la confianza que se ha perdido en México como lugar de inversiones. Insisto, no tanto del empresariado extranjero, porque sigue llegando la inversión extranjera directa nueva, pero de las reinversiones nacionales no tanto. Y esa confianza del empresariado es la que se tiene que recuperar para que abran la llave y se puedan sostener los ingresos y egresos, porque tenemos muy poco margen de maniobra y tú lo conocerás mejor que yo, porque hay mucho, digamos, muchos gastos comprometidos en programas sociales, la misma Pemex, CFE, en fin, tenemos poco margen de maniobra y se necesitan de proyectos mixtos. Mi querida Karina Suárez, periodista de investigación del país, yo quiero agradecerte estos minutos para nuestra comunidad y que nos permitas aprender tanto de ti. Muchas gracias, querida Karina. Muchas gracias a ti, Jesús. Como siempre, es un placer estar con ustedes, con tu audiencia, y espero que no sea la última vez que podamos charlar. Gracias.